Todos los años, el 30 de junio es celebrado el Día del Maestro en la República Dominicana. Ese día, todos los centros, distritos y direcciones regionales educativas hacen actividades donde premian a los docentes por los méritos acumulados en el ejercicio de sus funciones, por el tiempo en el servicio y otras modalidades. También la Presidencia de la República Dominicana premia a un grupo de educadores. Pero en esta fecha, luego del maestro pasarse un año escolar junto a sus niños, niñas y adolescentes, los estudiantes festejan a sus maestros con regalos, en muchos casos sencillos, pero cargados de emotividad y amor para los docentes. Señores, continuamos con más y qué placer inmenso saber que contamos con su audiencia. Hoy queremos pues dar la bienvenida a Daniel Pou, quien es politólogo y experto en seguridad pública. Y aquí hoy vamos a compartir aspectos muy importantes y esta doble titulación, don Daniel, nos obliga a nosotros a irnos un poquito más allá para aprovechar su presencia en el estudio y haremos una mezcla de tantas cosas que nos están afectando, no solo en la seguridad ciudadana, sino también el aspecto político, el aspecto de pandemia. Aquí haremos un conversatorio. Así que yo, pues contenta y feliz de tenerlo aquí en nuestros estudios y de una vez decirle que estamos preocupados porque entendemos que son muchos los esfuerzos que se hacen porque realmente pudiéramos tener una buena seguridad ciudadana y tantos elementos importantes que afectan a las personas que a diario tienen que moverse de un lugar a otro. Así que comencemos por ahí y siéntase bienvenido a su casa. Muchas gracias por brindarme la oportunidad de estar aquí con ustedes y compartir con ese público maravilloso que siempre está concitado por la invitación para ver este programa. Mire, el tema de la seguridad ciudadana y la seguridad pública en términos generales, porque el concepto sombrilla es seguridad pública, la seguridad ciudadana es un aspecto de la seguridad pública, es uno de los grandes temas que tenemos en República Dominicana y que concita la preocupación de casi todos los ciudadanos. Cuando usted ve que se hace una encuesta de prioridades, de elementos, de problemas que se presentan en la sociedad como amenaza, en casi todas las encuestas la seguridad ciudadana queda en primero o en segundo lugar. Así es. Y esto porque es una de las grandes deudas que tiene el Estado dominicano con nuestro pueblo. En razón de que lamentablemente el tema de la seguridad ciudadana ha sido uno de los temas más propuestos dentro de la agenda de la gobernanza en nuestro país, mas sin embargo las respuestas han sido muy lánguidas, muy débiles, muy poco consistentes y la mayoría han carecido de estar acompañadas de una férrea voluntad política. Y cuando hablo de una férrea voluntad política, hablo de la voluntad, sobre todo en un país hiperpresidencialista como el nuestro, de la voluntad política del presidente de la República. Hemos tenido una serie de abordajes, lamentablemente la mayoría ha fracasado, ha habido falta de continuidad en el Estado, no hay en República Dominicana en nuestra cultura política el concepto de políticas públicas, entonces creemos que cada idea que pretende mitigar o resolver un problema es una idea que puede salir de manera aislada, individual, del imaginario de un funcionario público. Y esto no es así. La seguridad ciudadana se parece mucho a lo que es la salud de un país. Para usted trabajar la salud de un país, usted tiene que tener estudios diagnósticos muy bien elaborados, con experimentos que demuestren la posibilidad, la viabilidad de un programa. Porque las políticas públicas son el esqueleto, el diseño general de la manera en que el Estado debe intervenir, pero el instrumento, el escarpelo de las políticas públicas son los programas, es el músculo que le da movilidad a ese esqueleto. Y hablando de ese esqueleto,
pues nos gustaría también que pudieras darnos una luz en términos de todos los elementos actuantes para uno poder decir, mira, aquí hay una seguridad pública o hay una seguridad ciudadana que puede ser efectiva. Partiendo desde el criterio de lo que pudiera ser el elemento de los militares, de cómo moverse, de cómo la gente sentirse, que puedo salir, que me puedo parquear allí, no tengo ningún problema. O sea, todos estos actores que envuelven lo que pudiera considerarse como una buena seguridad. Mire, lo primero que se requiere para usted tener una buena estrategia de seguridad pública y dentro de la seguridad pública, seguridad ciudadana, es tener un buen diagnóstico que sirva como punto de partida para diseñar una política en el ámbito de la seguridad ciudadana y en el ámbito de la seguridad pública. Yo lo divido en estos dos términos porque la seguridad pública es un elemento más abarcador. Más amplio. El de seguridad ciudadana es un elemento más enfocado en la actividad del hombre. Entonces, lo primero es tener un buen diagnóstico, partiendo de ese diagnóstico, un buen diseño de políticas públicas con todos los programas que deben estar particularizados para cada región, porque cada región, aunque muchas veces nosotros hablamos en términos muy genéricos, tiene sus peculiaridades, tienen los elementos que generan una serie de situaciones que se constituyen en amenaza y adversas, y son adversos para la sociedad. Eso es lo primero. El segundo punto, hay que construir una fuerte alianza entre los estamentos del Estado, las agencias de la seguridad y la ciudadanía. Ninguna política pública puede, óigase bien, ninguna política pública puede ser exitosa si el ciudadano no es un actor de primer orden en la prevención. Porque en términos de seguridad ciudadana, la política pública tiene dos aspectos fundamentales, dos ejes fundamentales. Uno es el de la prevención y el otro es el de la persecución criminal. El de la prevención tiene que ser sumamente robusto, tiene que ser dinámico, tiene que estar enmarcado en una visión proactiva. Y el de la persecución criminal, que es cuando fallamos y entonces se producen, se cristalizan actos reñidos contra la ley que le hacen daño a los ciudadanos y le hacen daño a la sociedad, pues debe producir los elementos para retroalimentar la política de prevención. Así es. ¿Por qué? Porque así usted puede construir modelos predictivos que le permitan ir un paso por delante de aquellos elementos disfuncionales que causan la inseguridad. El otro aspecto es que la seguridad ciudadana existe en dos niveles, en el nivel de la percepción y en el nivel de la realidad. No es que que usted se sienta seguro o que usted esté seguro, sino que usted también se sienta seguro, porque la percepción de inseguridad es un inhibidor del usufructo de las libertades públicas. No hay peor amenaza que aquella que se entroniza en nuestro imaginario y nos modifica las conductas. Así es. Entonces, usted puede tener los mejores indicadores de que la sociedad está segura, pero si la sociedad no se siente segura, es muy difícil. Ahora, no hay tranquilidad. Claro, hay un elemento que hay que resaltar, que es fundamental. Fundamental. Y es que la sociedad no puede ser percibir como una amenaza a las agencias del orden que deben de garantizar la integridad del ciudadano, que es lo que sucede en República Dominicana. ¿Por qué?
porque hay un problema de formación Exacto, ahí está. en las agencias que deben de No, garantizar y sobre la todo seguridad. en la educación y la formación hacia la ciudadanía también, Correcto. en muchos términos, y en lo que implica, por ejemplo, el uso de armas, ese desarme y esa regulación que debería de generarse en medio de que aquí cualquiera está armado, la usa, que muy bien hacía usted referencia también quizás en alguno de esos elementos. Decir que, por ejemplo, los agentes policiales y de todo el conglomerado de la milicia, en sentido general, muchas veces está casi en un 20, 30, 40, un 50% haciendo un trabajo más privado que público. O sea, serían como tantos elementos que uno ve que accionan dentro de lo que pudiera poner en riesgo una verdadera seguridad ciudadana. Bueno, usted ha tocado un punto que es crucial. Y digo que es crucial porque eso denota que las agencias, entiéndase DNCD, Policía Sí, Nacional, etcétera, que son cuerpos sobre todo civiles, porque sí. se reportan a instancias civiles del Estado. Son diferentes a las Fuerzas Armadas y estas agencias tienen que manejarse con mucha transparencia. No se puede permitir que los organismos como la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas, actúen a discrecionalidad de su punto de vista. Tienen que estar sometidos a un férreo régimen de rendición de cuentas, de lo que se llama en inglés accountability. Tienen que moverse en términos funcionales, en espectros que sean transparentes, donde no haya ocultamiento. Y sobre todo, tienen que mirarse a sí mismos, a sí mismas como instituciones de servicio, no como ejércitos de ocupación, que es uno de los más graves problemas, porque hemos heredado por los gobiernos autoritarios que hemos tenido una cultura que subyace en los estamentos que están comprometidos con garantizar la seguridad, de que el ciudadano es una potencial amenaza, no un aliado de primer grado, que debe ser incluso un actor sumamente proactivo en la propia formulación de las políticas públicas de seguridad. No podemos tener al ciudadano en una visión de rol pasivo. No, hasta ahora, y esto lo demuestran las políticas de salud pública, no podemos tener éxitos en la prevención del delito, en la prevención de la violencia sistémica, que es uno de los factores que más afectan a República Dominicana, si el ciudadano no es el aliado comprometido de primera línea de las autoridades. Yo vivo en esta peregrinación que he asumido desde hace muchos años, usted me conoce ya. Oh, pero claro. Con toda la labor que hemos venido realizando en diferentes puntos de la geografía nacional. La seguridad es una prioridad que va íntimamente vinculada al tipo de desarrollo que se quiere dar una sociedad. Así es. Y es un tema que debe estar siempre dentro de las primeras prioridades de cualquier gobierno. Y fíjese, don Daniel, que pudiera uno decir que casi todos los gobiernos han tenido esto como prioridad, pero definitivamente en no, el discurso. Exacto, no ha habido un enfoque, una ejecutoria que pueda decir que verdaderamente en nuestro país podemos gozar de su seguridad ciudadana, que pudiera muy bien representar un elemento importante de lo que implica dentro de esa salud integral que debe tener un ciudadano, la sociedad dominicana, las familias dominicanas. O sea, son tantos elementos importantes. Pero eso tiene su explicación, mi querida dama, y se lo voy a decir muy claro. Usted cuando introdujo esta conversación habló de un tema que es cardinal. Usted mencionó la cantidad de miembros de los efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que son distraídos Así es.
fuera de sus funciones para servirle a grupos privados, a intereses particulares. Lo que sucede está que el tema de la seguridad implica desmontar una serie de entramados de poder que se dan en nuestro país, que involucra a los poderes fácticos, que son poderes que muchas veces hasta se muestran más robustos que el propio poder del Estado. Y al usted desplazar con las soluciones que demanda la situación los ejes del poder, inmediatamente está afectando a intereses y hay particulares. un freno ahí. Yo le voy a decir algo y lo tengo como una máxima. Cuando usted ve que dentro del Estado falla algo, se cometen errores o no se aplican determinadas políticas, es porque hay algún grupo de poder que se está beneficiando de esa situación. Definitivamente, yo creo que y sí. en la seguridad ciudadana sucede lo mismo. Hay que recordar que un exministro de Interior y Policía, que en ese momento dijo, bueno, la policía tiene una nómina de 37,000 personas, pero hay más de 17,000 policías sirviendo a particulares, empresarios, periodistas, profesionales liberales, personas del mundo político, de la farándula, etcétera, etcétera. Bueno, recientemente se produjo un acontecimiento muy trágico que enlutó a toda la sociedad dominicana, donde un oficial de la policía estaba al servicio de un productor de televisión. Y eso es una muestra. De las grandes debilidades. De las grandes debilidades y de esas distracciones que se producen dentro del mundo de los Y yo creo, agencias. don Daniel, que es fruto, quizás yo puedo decir que de la inconsciencia y la inmadurez, de que esas garantías particulares que se van a esos sectores particulares por la influencia, por la incidencia, por lo que sea, pudiéramos extenderla y garantizarla a toda la ciudadanía, que sería lo más razonable, lo más saludable. Y yo creo que entrando dentro de todos estos elementos que se pudieran conjugar en beneficio de que gozáramos una verdadera seguridad ciudadana, entonces estos factores no serían tan incidentes. O sea que quizás las ejecutorias no se han hecho tan pertinentes y, claro está, esos sectores de poder no lo van a permitir. En el tiempo nos hemos ido dando cuenta que tienen su fuerza y a inicio del gobierno de Abinader han sido muchos los intentos, pero se han visto muy mermados y se han visto como que tirados a un lado, porque definitivamente para aterrizar con eso y que verdaderamente puedan hacerse todas esas ejecutorias para que la seguridad ciudadana pueda fluir, sacando un poco todos esos flagelos y esas divisiones que se dan y quizás los abusos de poder dentro de las mismas instituciones de la milicia, ¿verdad? Los militares y todos los que están llamados a garantizar un poco todo eso. Lo que pasa eso es es preocupante. la agenda de la seguridad ciudadana no es una agenda de los militares, porque los militares tienen su agenda, que es la seguridad nacional. Así es. Ahora, yo le voy a decir, con relación a esto, el señor presidente de la República, Luis Abinader, ha mostrado preocupación. El actual ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, ha empezado a implementar algunos programas, no una política integral como se quiere presentar, no. Creo que son unos programas que están haciéndose a manera de ensayo, que podrían servir como paradigmas de una política integral de seguridad ciudadana, pero por lo menos veo que están intentando. Sí, no hay, por algo se comienza, ¿verdad? Sí, eso es lo importante, porque lamentablemente el Ministerio de Interior y Policía, durante más de 8 años, en la gestión pasada, estuvo sumergido en una situación prácticamente de inactividad total, porque se dedicaba más a recabar impuestos por otorgamiento de permiso de armas de fuego y una serie de atribuciones fiscales que tiene ese ministerio,
Y hoy en día ha cobrado un poco de vigor. Vemos al ministro que está en las calles, está supervisando los programas con su equipo. Hay una intención, ojalá que prospere. Sí, ojalá. Pero yo le sigo advirtiendo a las autoridades, hay que recuperar la imagen de las agencias de seguridad. Eso es una misión 1A. Es importante. Mientras la ciudadanía vea a la Policía Nacional, a la Dirección Nacional de Control de Drogas, como potenciales amenazas a sus derechos, Sus a su enemigos. integridad, Sí. definitivamente No va a no funcionar. vamos a poder consolidar esa gran alianza. Otro aspecto que he propuesto, y es que se llame a un gran diálogo nacional sobre el tema de la seguridad. Bueno, el presidente acaba de designar una comisión bastante amplia para el tema de la reforma de la Policía Nacional, de la transformación, porque solo se reforma de lo que funciona con ciertas fallas. La policía necesita una intervención profunda con un escarpelo de hoja larga para poder, ¿verdad?, hacer una profilaxis y una transformación. Pero se necesita, señores, un diálogo. Tenemos que ponernos de acuerdo como nación. Creo que se necesitan muchos diálogos. Bueno, y eso es 911, 911, porque definitivamente se hace urgente. En medio de esta pandemia se han visto muchas cosas que hacen a uno mucho más vulnerable en términos de seguridad, no solo por el COVID, sino por tantas situaciones que se dan. Los que estamos expuestos a movernos en las vías públicas, lo sabemos, y para nuestro país no es un secreto. Definitivamente el tiempo para nosotros es muy corto. Siempre que nos juntamos hay demasiadas cosas que hablar y se nos han quedado aspectos muy importantes. Ramona, tú no me das chance ya para ninguna pregunta política de justicia y de procedimientos. Se nos fue el tiempo, pero tenemos el compromiso entonces en otra dimensión de sí poder hablar un poquito de todos estos aspectos políticos que inciden tanto en el quehacer nacional. Así que le agradezco el detalle de estar con nosotros y que la gente haya podido tener estas informaciones de tan buena y primerísima mano de Daniel Pou, como ustedes saben, un entendido en todos estos temas. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y tendremos el compromiso de juntarnos en otro encuentro, pero más político que otra cosa. Bueno, me dispongo a sus órdenes y muy agradecido, reitero, de la oportunidad que ustedes me han brindado de llegar a su distinguido público. Así, muchas gracias. Nosotros continuamos con más.